Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Edinson Arciniega, director ejecutivo de la ONG Ciudadanía en Acción. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Muchas gracias, Gregorio, por la invitación. ¿Cuál es la situación nutricional y productiva del país ahora mismo, cerrando el 2017? Mira, en términos nutricionales podemos decir que el 78% de los venezolanos está padeciendo desnutrición proteica, es decir, está consumiendo menos del 60% de las proteínas que requiere para vivir y que aproximadamente el 60% de la población está padeciendo desnutrición calórica, están consumiendo igualmente menos del 60% de las calorías que deberían consumir. ¿Eso qué está generando? Eso está detrás del incremento de la morbilidad, de la cantidad de población enferma. El anuario epidemiológico, el boletín 56 del año pasado, revelaba un incremento del 18.8% del número de fallecidos y una cifra casi del 30% de la población enferma. ¿Por qué? Porque una persona malnutrida es una persona que empieza a sufrir procesos de inmunosupresión. Un dato concreto, si 10 personas con su sistema inmunitario en perfecto estado son picadas por un mosquito infectado de paludismo, entre 1 y 2 van a desarrollar paludismo. Pero si 10 personas con su sistema inmunitario desmejorado, producto de la desnutrición, son picadas por un mosquito infectado de paludismo, 7 van a desarrollar paludismo. Entonces, la desnutrición está ocasionando un primer drama, el incremento de las enfermedades en el país. Pero por el otro lado, tenemos algunas cifras alarmantes. Tenemos 1.200.000 venezolanos, según inferencias de las cifras de Cáritas de Venezuela, en desnutrición crónica y tenemos 50.000 en situación extrema. La situación extrema es la situación famélica. Pero esta crisis está relacionada plenamente con la crisis productiva del país. ¿Por qué? Porque cuando ves para el campo no vienen cosechas. Fedeagro y Fedenagas reportan que el país en el año 2018 solo va a estar en capacidad de producir el 16% de los alimentos que requerimos. Cuando revisas la agroindustria te das cuenta que los stocks no alcanzan para ir más allá de marzo del año próximo, que las industrias están funcionando entre el 20 y el 25% de su capacidad, que tenemos una escasez general de materias primas, maíz, trigo, arroz, etcétera, pero también tenemos una escasez general de insumos. No tenemos plástico, tenemos escasez general de plástico, de la resina para producir las bolsas, los empaques, etcétera. Tenemos una escasez general de vidrio, tenemos una escasez general de latón. Es decir, no solo es que tenemos problemas con los alimentos en sí, sino que también tenemos problemas para hacerle llegar los alimentos a la población. ¿Qué configura todo esto? Bueno, una situación que lamentablemente es de colapso funcional del país. El país durante el primer trimestre del año se enfrentará a una de las peores circunstancias de su historia y es la incapacidad de que su aparato productivo pueda darle los alimentos suficientes a los ciudadanos. ¿Es una situación generalizada de toda la nación, de todo el territorio nacional, o hay regiones que están particularmente afectadas? Bueno, el país, como todo, funciona por escalas y funciona con un esquema radial. Los problemas son mucho más graves en la periferia. De hecho, ese 1.200.000 venezolanos que están en situación crónica de desnutrición están en los estados más periféricos, Apure, Amazonas, Bolívar, que es el que peor está, el Delta Macuro, Monaga, Sucre, La Guajira. Ahí está la población más afectada. ¿Por qué? Porque hay un esquema radial de distribución de alimentos. Hay una preferencia por el centro del país. Si aquí entran 10 toneladas de alimento o se producen 10 toneladas de alimento, se procura que a Caracas le llegue para abastecerse un 80% y lo que queda se va para el resto. Entonces, sometes al interior, mientras más lejos, a más sacrificios. No se distribuyen los sacrificios en términos de abastecimiento en forma equitativa. Y eso hace que haya regiones que estén en peores condiciones. Eso hace que tengamos ya algunos brotes de hambre. Hay zonas del país que si no están padeciendo una hambruna, están en una situación que se le parece mucho. Acaba de mencionar un término que me llama mucho la atención, colapso funcional. Sí. ¿Qué involucra ese colapso funcional? Simplemente que el país no está en capacidad de valerse en este tema en forma inmediata, pues el primer trimestre del año por sí mismo. Venezuela no puede sola. Y como Venezuela no puede sola, nosotros movidos por la responsabilidad, hemos hecho 2 entregas de documentos. Una, alertando al Ministerio de Alimentación, que estoy seguro que sabe mucho más de esto que yo y que nosotros, que nuestros técnicos, de la situación y proponiéndole un conjunto de medidas de orden técnico que en concreto permiten darle una respuesta a esta crisis. Porque lo más importante en este momento no es la atribución de responsabilidades ni de culpas, sino la puesta en marcha de soluciones. Que las soluciones, valga decir, son de orden tecnopolítico. Pasan por una secuencia de decisiones políticas que viabilicen una serie de respuestas técnicas. Y en ese sentido, el 15 de diciembre
¿Qué papel tiene? Es clave el 15 de diciembre, básicamente porque el 15 de diciembre los factores que representan a la mayoría del país y los factores que gobiernan deberán acordar, ojalá logren acuerdo para que a este país puedan ingresar los auxilios que necesitamos. Venezuela necesita un auxilio alimentario, porque como nuestro campo no produce lo que necesitamos, como no tenemos los insumos para reactivarlo, como nuestra agroindustria, que tiene una capacidad de 2.100.000 toneladas mes de producción, está produciendo unas 400.000, imagínate esa brecha, y el país necesita 1.600.000 toneladas. Estamos bastante por debajo de lo que necesitamos y la tendencia es a que esa producción sea bastante menor durante el primer trimestre del año, pues necesitamos que nuestros aliados nos socorran. Por eso le entregamos esta segunda comunicación. Se la entregamos a la Embajada de México hace 2 días, solicitándole a México que en el marco de su liderazgo del Grupo de Lima y su condición de observador y veedor de las negociaciones en Santo Domingo, favorezca para que el Grupo de Lima le presente a Venezuela una propuesta de auxilio humanitario, de auxilio alimentario, que en concreto significa varias cosas: 4 millones de toneladas de alimentos terminados para nosotros enfrentarnos a los primeros 5 meses del año y prevenir los riesgos, para salvar la vida de millones, para lograr reflotar alimentariamente a parte de la población, a esos 6 millones que están en estado crítico, a ese 1.200.000 que están en estado crónico, a esos 50.000 que están en peligro extremo. Y la otra son que el ingreso al país de al menos 10 millones de toneladas métricas de alimentos crudos e insumos para la producción. Porque la gran respuesta aquí es reactivar la agroindustria, es reactivar la producción nacional. No es que nos hagamos dependientes del exterior, y un tema clave. Nosotros creemos que estas ayudas, este auxilio, tiene que hacerse respetando la soberanía y la autodeterminación del pueblo. ¿Es un canal humanitario la figura correcta para esta situación? Mira, el término canal humanitario, al igual que el término corredor humanitario, tiene una connotación internacional negativa. Canal humanitario está asociado al socorro que en alimentos se prestó, y a una figura anterior a los cascos blancos en Yugoslavia. Y todos sabemos lo que pasó después de que llegaron los cascos blancos. Llegaron los cascos azules y Yugoslavia se partió en 6 pedazos. Y corredor es lo que se le aplicó al Irak de Saddam Hussein. Y todos sabemos lo que pasó detrás de la ayuda humanitaria a Saddam Hussein. Nosotros no tenemos que colocar términos que traben la negociación, que traben las soluciones. Nosotros colocamos un término un poco más básico, que es auxilio. Sobre todo porque lo que Venezuela necesita es que la ayuden a levantarse. Venezuela necesita que le tiendan la mano y nos ayuden a ponernos de pie, no que nos mantengan. Nosotros en muy corto tiempo nos podemos parar. Así que lo que requerimos a la comunidad internacional es que ayude a Venezuela, no que se monten a Venezuela en el hombro. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Nos acompañó Edison Arciniega, director ejecutivo de la ONG Ciudadanía en Acción, aquí en Entrevista al Amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más, primer contacto, y a las 6:30 de la mañana, emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.